Buenos días. Mi compañero y yo vamos a hablar sobre el tema ser padres tras un cáncer, sobre la preservación de la fertilidad. Yo voy a hablar sobre la primera parte, sobre la epidemiología, sobre el efecto de los tratamientos sobre la gónada masculina y femenina. Vamos a hablar de epidemiología, vamos a hablar de técnicas que existen y luego la parte más técnica y más de laboratorio, pues la va a desarrollar Antonio Alcaide. El esquema de la charla va a ser, hablaremos sobre epidemiología del cáncer, cómo afectan los tratamientos, la quimioterapia y la radioterapia a la gónada femenina y masculina, técnicas para preservar la fertilidad, la preservación de la fertilidad en la mujer, la preservación de la fertilidad en el hombre, el cáncer de mama, problemas que pudieran existir en el recién nacido y para establecer un par de conclusiones que me parecen importantes. Sobre la epidemiología del cáncer, estamos hablando de la segunda causa de muerte en nuestro país tras la patología, la enfermedad cardiovascular. Es la segunda causa de muerte en los niños después de los accidentes. En la infancia supone 14,71% de los casos por cada 100.000 niños. Los tumores más importantes son las leucemias, tumores del sistema nervioso central y los linfomas, los de mayor incidencia. Hay una mayor incidencia en niños que en niñas y fundamentalmente estos tumores se producen en los 5 primeros años de vida, entre los 0 y 5 años. El caso es que en Europa la prevalencia de adultos con una historia de cáncer en la infancia está aumentando. Existe un aumento global de la incidencia y una mejora en las estrategias terapéuticas. Se diagnostican antes, se tratan mejor y, lógicamente, el pronóstico es mejor. En la edad reproductiva, hablamos de edad reproductiva entre los 15 y 47 años, en el hombre menor de 35 años, fundamentalmente se producen cánceres de testículo y linfoma de Hodgkin. En los mayores de 40 años, pulmón, colorecto, vejiga y laringe. En las mujeres jóvenes estamos hablando de mama, tiroides, el linfoma y el melanoma cutáneo. Y en las mujeres mayores, mama, cervix, colorecto y ovario. Entre los 30 y los 45 años la incidencia de cáncer es un 50% mayor en las mujeres que en los hombres, fundamentalmente debido a la alta incidencia que se produce del cáncer de mama en las mujeres a estas edades. Importante para el desarrollo de la segunda parte de esta presentación es que en la mujer el 25% de los cánceres, de las mujeres que padecen cánceres, no han iniciado su plan reproductivo. En el hombre, un 15% de los casos tienen menos de 55 años y el 26% de ellos son menores de 20 años. Es decir, que en España cada año sobreviven al cáncer más de 7.000 personas menores de 40 años. Y es hacia esas personas a las que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo y la preservación de la fertilidad. ¿Y qué es lo que hacen estos tratamientos, la quimio y la radioterapia, sobre la gónada femenina? La corteza ovárica, el ovario, está poblado por un número finito de folículos primordiales. Estos folículos son los que tienen los óvulos y estos óvulos son los que vamos eliminando mensualmente con el proceso de atresia y con el proceso de la ovulación. Es decir, que las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos y esos óvulos se van perdiendo a lo largo de la vida. Aproximadamente a los 50 años el número de folículos primordiales disminuye bruscamente y es cuando tiene lugar la menopausia. La menopausia se produce cuando se han eliminado todos los folículos. ¿Qué es lo que hacen los tratamientos de quimio y radioterapia? Pues aceleran la disminución natural del número de folículos. La tasa de infertilidad, que puede ser permanente, de forma permanente o transitoria, varía en función de distintos factores, lógicamente en función de la edad. Cuanto más jóvenes, más folículos primordiales hay y menos tasa de infertilidad se produce después del tratamiento oncológico. La situación reproductiva previa, es decir, no todas las mujeres tienen el mismo número de folículos primordiales y, lógicamente, cuanto más folículos primordiales hay, menos posibilidades de que se produzca una menopausia precoz con estos tratamientos. El tipo de fármacos, no todos los fármacos que se utilizan en quimioterapia actúan de la misma forma.
También es importante la dosis y el número de ciclos que nosotros estemos dando y el cambio de radiación, dónde estamos radiando cuando estamos empleando radioterapia. La incidencia de menopausia inducida por quimioterapia aumenta con la edad. Entonces, en mujeres menores de 40 años, del 22 al 61%, se va a producir una menopausia tras el tratamiento oncológico. Y las mujeres mayores de 40 años, la incidencia será entre el 61 y el 97%. ¿Y qué pasa con el hombre? ¿Cómo actúan estos tratamientos a nivel de la gónada masculina? Ya independientemente de su origen y de tipo, el cáncer por sí puede ser una causa de infertilidad porque afecta a la calidad seminal, ¿vale? Entonces se puede producir ya solo por tener un cáncer una infertilidad. ¿Y por qué se produce esta infertilidad? Porque se pueden producir azospermias o alteraciones del semen severas, fundamentalmente en los pacientes afectos de cáncer testicular y linfoma. ¿Qué pasa? Que si encima estamos aplicando radioterapia y quimioterapia, pues genera una azospermia que también puede ser transitoria o puede ser permanente. Es decir, al cabo de los 2-5 años puede revertir esta situación o puede ser permanente. También se producen alteraciones, un incremento de las alteraciones cromosómicas en el semen de los pacientes que están sometidos a tratamiento oncológico. Y en estos casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es preservar la fertilidad previo al inicio de estos tratamientos. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Pues la técnica que vamos a utilizar depende de distintos factores, de la edad, del tipo de enfermedad, del tipo de cáncer que vamos a tratar, de la estadificación del tratamiento y del tiempo disponible hasta el inicio del tratamiento, muy importante. Si disponemos del tiempo, podemos valorar el abanico de posibilidades terapéuticas será más amplio que si disponemos de poquito tiempo. ¿Qué es lo importante en estos casos? Pues que estos pacientes deben ser remitidos con urgencias a las unidades de reproducción para plantear las diferentes opciones, ¿vale? Al paciente se le tiene que derivar a una unidad de reproducción previo al inicio del tratamiento quimioterápico. No se puede iniciar el tratamiento y posteriormente porque ya los efectos secundarios pues, se han producido. Es muy importante que estos pacientes conozcan que existe una escasa repercusión sobre el resultado oncológico, sobre la salud de la paciente y sobre el neonato. ¿Cómo vamos a preservar la fertilidad en la mujer? Pues podemos congelar embriones, podemos congelar óvulos y podemos congelar tejido. En el caso de congelación de embriones y congelación de ovocitos hay unas características similares en ambos procesos. Ambos procesos los podemos aplicar en mujeres en edad reproductiva. No mantiene la función hormonal en el futuro porque lo que estamos transfiriendo es un embrión, lo que estamos utilizando es un óvulo, pero la función del ovario es producción de óvulos y producción de hormonas. La producción hormonal, lógicamente, con este procedimiento la vamos a eliminar. ¿Qué pasa? Que necesita un tratamiento hormonal. Y necesitamos 10 a 14 días previos al inicio del tratamiento quimioterápico para aplicar esta técnica. Requiere mínima invasión, todos conocemos el proceso de la fecundación in vitro, es una punción folicular y en el caso de preservación de embriones necesitamos de forma inmediata la utilización de una muestra seminal, con las implicaciones ético-legales que esto conlleva por el hecho de estar produciendo embriones. En el caso de la congelación de ovocitos no precisa esta muestra espermática paralela y no genera estos embriones con un destino incierto. Entonces, lo fundamental de esto es que necesitamos un tiempo estimado en un mes previo a que la paciente inicie el tratamiento para poder preservar la fertilidad mediante congelación de embriones y congelación de ovocitos. Diferente es que nosotros congelemos tejido ovárico. Esto exige una intervención quirúrgica, una laparoscopia, vamos a congelar el tejido ovárico y posteriormente se restablece la fertilidad mediante el trasplante de este tejido. Otra vez lo vamos a incorporar al cuerpo y se puede
colocar, se puede situar en el mismo sitio donde estaba, en la localización anatómica de los ovarios, o bien en otro sitio, en el antebrazo, en la pared abdominal. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es lo único que podemos utilizar en mujeres previo a la pubertad. No precisa esta estimulación previa, no retrasa sustancialmente el tratamiento. Hay que ponerse en contacto rápidamente con el centro especializado donde se hace la laparoscopia y la extracción de la corteza o del ovario, y eso lo podemos hacer en muy poquitos días, en muy poco tiempo. Y podría mantener la función gonadal, porque estamos incorporando el ovario, y el ovario con sus óvulos y con las células que producen las hormonas, con lo cual la mujer no entraría en menopausia tras el tratamiento de la quimioterapia, sino que podría estar produciendo su propio organismo los estrógenos que necesita, la progesterona. Inconvenientes, pues hasta 2/3 de esta población, de estos óvulos, se pierden tras el trasplante. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema fundamental de esto es que tú estás trasplantando, estás incorporando en el cuerpo parte de un órgano que tenemos que revascularizar, y ahí es donde tenemos el problema, en la revascularización. Se va, hasta que se revasculariza ese órgano, parte del tejido del órgano se va perdiendo, se va necrosando. ¿Y en el hombre qué es lo que podemos hacer? Pues en el hombre podemos congelar el semen o bien congelar el tejido testicular. ¿Cuándo vamos a congelar el tejido testicular? Pues en la etapa prepuberal, o cuando la obtención de semen es imposible a través de la eyaculación. Mención especial al cáncer de mama. ¿Y por qué hacemos mención? Porque es el cáncer más frecuente en la mujer, es el 32% de todos los cánceres diagnosticados en la mujer, porque es la primera causa de muerte por cáncer en los países desarrollados, porque afecta a una de cada 8 o 9 mujeres, y en España el año pasado se produjeron 18.000 nuevos casos de cáncer. Y es el cáncer más frecuente en la mujer en edad reproductiva. El 25% de los casos se van a producir antes de la menopausia y el 15% en mujeres menores de 45 años. Hasta ahora ha habido un reducido número de mujeres gestantes con antecedentes de cáncer de mama. ¿Y por qué? Primero, pues porque no se les deriva a las unidades de reproducción, pues por desconocimiento de los pacientes e incluso desconocimiento de los propios profesionales, con lo cual, cuando ya habíamos establecido el tratamiento, pues ya se había producido la esterilidad secundaria. Y hay un tema fundamental, es el temor a la recidiva. La mayor parte de los cánceres de mama son lo que llamamos tumores hormonodependientes, estrógeno dependientes. Si una mujer está en menopausia no produce hormonas, no produce estrógenos, con lo cual no va a reavivar, no va a reactivar las pequeñas micrometástasis o el propio tejido tumoral que haya quedado. Entonces, el miedo a esa recidiva hace que muchísimas mujeres no intentaran la gestación, porque también en la gestación se multiplica por 5 la cantidad de estrógenos que la mujer tiene en un estado basal. Y por otra parte, había una disminución de la fertilidad natural que se produce con la edad. Claro, si nosotros estamos esperando a que esta mujer se trate del cáncer, que se cure del cáncer y que posteriormente quede gestante, queda un tiempo, un intervalo. La mujer va a llegar a ser mayor de 38 o 40 años y las posibilidades de gestación de forma natural van a disminuir de forma importante, aunque se mantenga la función gonadal, aunque no haya entrado en menopausia, ¿vale? Y esta es la situación que tenemos que revertir, no en todos los casos, pero sí en la mayor parte de los casos actualmente. ¿Y por qué? Porque ha mejorado muchísimo el diagnóstico y ha mejorado muchísimo el pronóstico, porque tenemos que educar a la población para que se hagan un cribado adecuado en forma y tiempo, porque tenemos que educar a los profesionales para que remitan pronto a la mujer y previo a iniciar un tratamiento con quimioterapia, ¿vale? Y porque cada vez se diagnostican en estadios más precoces donde tienen una curación, incluso existen series donde el cáncer de mama tiene una curación del 90% y la mujer podrá conseguir una gestación después de curarse del cáncer de mama. De todas formas, en el cáncer de mama lo fundamental son estos puntos que indico aquí. El antecedente de cáncer de mama no puede ser considerado en todas las situaciones una contraindicación para el embarazo.
Las mujeres jóvenes con cáncer de mama diagnosticado deben ser asesoradas por un equipo multidisciplinar, donde van a participar pues, ginecólogos, oncólogos, un psicólogo, y se les va a facilitar acceso a las unidades especializadas que les permitan tomar medidas para preservar su fertilidad después de ser informadas de forma adecuada. La mayoría de los autores llegan a la conclusión de que la gestación después de un cáncer de mama tratado no tiene un impacto negativo en la supervivencia de la mujer, sobre todo en estadios precoces de la enfermedad. Ahí es donde tenemos que llegar, al diagnosticar la enfermedad en estadios cada vez más precoces, haciendo una medicina preventiva de forma adecuada. En cualquier caso, y esto es lo importante, antes de intentar una gestación debe someterse a un examen oncológico completo y solicitar consejo a su médico. Primero la madre y si no hay otras opciones para poder conseguir esa maternidad. Y problemas en el neonato, que en realidad en muchas ocasiones después de someter un tratamiento con quimio o radioterapia es lo que preocupa al paciente. Nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y después de esto qué va a pasar con mi hijo? ¿Va a tener algún tipo de secuela por el hecho de que yo haya estado sometida durante este tiempo a este tratamiento? Pues lo importante es saber que los hijos de los supervivientes del cáncer no presentan un incremento de los riesgos de cáncer, no tienen un incremento de anomalías genéticas y no tienen defectos al nacimiento en una incidencia superior a la población general. Esto es lo más importante para los padres y de las cosas que más les preocupan. Y concluyendo, tengo que decir que la mejora de los tratamientos oncológicos ha aumentado la tasa de curación de algunos cánceres, que los agentes utilizados para tratar la enfermedad tienen efectos gonadotóxicos, son tóxicos para el ovario, para las gónadas. El paciente está libre de enfermedad, pero claro, tenemos el inconveniente de la infertilidad, no va a poder conseguir la gestación. La posibilidad de preservar la fertilidad tras tratamientos oncológicos debe ser una parte rutinaria en la estrategia del tratamiento de los pacientes, siempre que se pueda derivar a los pacientes a unidades de reproducción para que previo al tratamiento tomemos la decisión más adecuada de cara al futuro de esas parejas. Esto implica una perfecta sincronía entre los profesionales de los equipos de oncología y reproducción, ya que deberá coordinarse su inclusión en los programas de preservación con el inicio del tratamiento. Tenemos que disponer de un tiempo previo al inicio con quimio o radioterapia para tratar a esas pacientes, para poder vitrificar esos ovocitos. Debemos exigir calidad de vida para estos pacientes. No se trata solo de conservar la vida, sino de que esta calidad sea lo más próximo a la normalidad. Y concluyo diciendo que la preservación de la fertilidad es una manera de expresar que hay una vida normal tras un cáncer. Esto es lo importante. Bueno, buenos días. Yo soy Antonio Alcaide, trabajo en el laboratorio de embriología de Reprofib. Bueno, como nos han dicho ya, los tratamientos oncológicos suponen un daño sobre la gónada que es más o menos intenso y es más o menos grave y más o menos irreversible en función de la edad de la paciente o de los pacientes, en función del tipo de cáncer, en función del tratamiento que se le da a ese cáncer, que sea más o menos intenso, pero siempre tenemos que estar prevenidos que puede ocurrir que la gónada no se recupere, ni el testículo ni el ovario recuperen su función después del tratamiento oncológico. Entonces, a todas las parejas, los pacientes que vengan, que vayan a incluirse en un tratamiento oncológico, se les debe aconsejar, se les debe informar de qué posibilidades hay de preservar su fertilidad, independientemente de que luego no necesiten recurrir a los métodos que usaron para preservar la fertilidad, porque a lo mejor la gónada se les recupera, pero por si acaso no, a todos se les debería aconsejar. Como también nos ha dicho Elena, la situación que podemos tener, dependiendo de quién quiere preservar la fertilidad, depende del sexo de la persona que quiere preservar la fertilidad, depende de la edad que tenga y depende de la prisa que tenga, de la urgencia que haya por empezar el tratamiento oncológico. Si la persona que desea preservar su fertilidad es un niño, es un varón prepuberal, todavía tendrá la gónada inmadura, probablemente no tenga eyaculado, no tendrá espermatozoides en el eyaculado, probablemente si hacemos una biopsia de testículo tampoco haya espermatozoides todavía en el testículo, luego es una gónada inmadura. Este es quizá el peor de los escenarios porque lo único que podemos hacer es congelar esa gónada inmadura y confiar que en el futuro podamos recuperar de esa gónada inmadura gametos maduros, es decir, espermatozoides. Hoy por hoy esto es absolutamente experimental, en el humano no se ha hecho
Ahí en el modelo animal hay algunos avances en el ratón, incluso algunos en primate, pero hoy por hoy lo único que podemos hacer es preservar el tejido inmaduro por si acaso, cuando ese niño llega a edad adulta, ya tenemos la manera de sacar de ese tejido inmaduro espermatozoides que podamos usar en cualquier proceso reproductivo. La idea de la técnica, del planteamiento, sería hacer una biopsia del testículo, extraer de esa biopsia todas las células precursoras de los espermatozoides, porque estamos en una gónada inmadura, se congelan esas células precursoras de los espermatozoides y cuando el niño se hace hombre y quiere empezar su proyecto reproductivo, se le transfieren esas células, se le reimplantan en el testículo y esperamos que ese testículo regenere y recobre su capacidad de producir espermatozoides normales a partir de estas células que le hemos transferido. Como digo, esto todavía es un futurible. El mejor pronóstico para este caso es que parece ser que la gónada inmadura tiene una cierta protección hormonal frente a la acción de los citotóxicos que usamos en los tratamientos del cáncer y probablemente recuperará la función gonadal de una manera natural una vez superado a la enfermedad y superado el tratamiento. Entonces, confiamos más aquí en que la naturaleza haga su tarea que en lo que podemos hacer nosotros, que de momento es prevenir, por si acaso en algún momento podemos sacar de aquí espermatozoides. Si la persona que quiere preservar la fertilidad es un varón, pero ya es adulto, aquí estamos en la mejor de las situaciones, porque probablemente tenga espermatozoides en el eyaculado, esos espermatozoides se congelan, puede dar una o más muestras de semen, dependiendo de la calidad que tenga la muestra. A mayor calidad, menos muestras son necesarias, pero incluso con una calidad muy comprometida, una sola muestra, si el tratamiento tuviera que empezarse, el tratamiento oncológico mañana mismo, una sola muestra hoy nos podría valer, aunque fuera muy mala. Entonces, estamos en un escenario bueno para preservar la fertilidad en estos casos. Si el varón que viene a consultar, que quiere preservar su fertilidad, no tiene espermatozoides en el eyaculado, entonces se puede ir al testículo, hacer una biopsia, ahí sí normalmente encontraremos espermatozoides maduros, gametos maduros, que congelaremos y utilizaremos cuando este señor decida comenzar con su vida reproductiva. Si no hubiera espermatozoides tampoco en el testículo, entonces ya tendríamos que ir a semen de donante, pero eso probablemente no estuviera relacionado con su proceso de cáncer, sino porque por alguna razón no genera espermatozoides. Habría que buscar cuál es la causa. Si quien desea preservar su fertilidad es una mujer, pero es una niña, en edad prepuberal, de nuevo tenemos el problema que teníamos con los niños, la gónada será inmadura. Los óvulos que hay en esa gónada son inmaduros, como en todas las mujeres, pero todavía su sistema hormonal no es capaz de hacerlos madurar, con lo cual no hay manera de conseguir óvulos maduros de una niña. La única solución es, igual que en el caso de los niños, coger un poco de tejido ovárico, ese tejido ovárico que es de la corteza del ovario, como antes nos enseñó Elena en la diapositiva. Todas las células que hay ahí, que son ovocitos, están inmaduros, eso se congela y en el momento que la niña desee recuperar su proyecto reproductivo, se descongelarían esos trozos de tejido y se le reimplantarían. El problema de los reimplantes, de los autotrasplantes o autorreimplantes, es que podemos devolver al organismo sano células cancerosas que hubiera en ese órgano antes de haberle hecho el tratamiento. Con lo cual, en casos de cáncer, el reimplante de tejido ovárico, hay muchas sociedades médicas que no lo recomiendan, como por ejemplo la americana. Lo consideran un tratamiento absolutamente experimental. Hay niños que han nacido con este tratamiento, pero son muy pocos. Entonces, todavía es una técnica que no se puede aconsejar como rutinaria, ni mucho menos. No es necesario para preservar tejido ovárico, no es necesario estimular el ovario, con lo cual los cánceres hormonodependientes se pueden beneficiar de esta técnica. El tratamiento oncológico se puede empezar de manera inmediata, no hay que esperar un periodo para la estimulación. Y el problema es que es un proceso complicado, es un proceso que requiere cirugía, es un proceso que está poco estudiado y es un proceso que no es claro que vaya a funcionar, no en todos los casos funciona, los resultados que se obtienen no son los que se esperan todavía. Otra posibilidad es, una vez que tenemos congelado el tejido ovárico, madurar los ovocitos que hay en ese tejido ovárico in vitro
trabajar con ellos y los embriones que se generan transferirlos a la mujer. El problema de esto es que, de nuevo, la maduración de ovocitos in vitro no es un procedimiento que podamos considerar rutinario, con unos resultados excelentes, es bastante... se consigue madurar in vitro bastantes menos óvulos de los que sería deseable, con lo cual seguimos en una situación de tratamiento experimental. El futuro irá hacia la creación de un ovario artificial en el que con las porciones de tejido ovárico que tenemos congelados seamos capaces de madurar todos los folículos que hay ahí de manera correcta para tener muchos ovocitos, para que sea rentable la técnica, para que haya un rendimiento bueno en cuanto a cuántos ovocitos maduramos. Pero de momento esto es el futuro, es experimental. Congelaremos el tejido ovárico de la niña, pero no sabemos si luego nos va a servir realmente en el futuro o no. Si quien desea preservar la fertilidad es una mujer ya en edad adulta, la mejor manera de proceder es congelando embriones. Para ello es necesario que el cáncer que tiene la mujer no sea hormonodependiente, porque necesita una estimulación ovárica. Necesitamos que el tratamiento oncológico no deba ser inmediato, porque necesitamos alrededor de 3 semanas para estimular el ovario y sacar de ahí los ovocitos. Necesitamos que haya una pareja estable o al menos una fuente de semen decidida. Si es una chica de 20 años, probablemente prefiera congelar ovocitos, pero si es una mujer de 37, no tiene pareja, pues a lo mejor no le importa congelar embriones, que es bastante buena solución, es muy efectiva, utilizando semen de donante. Si no es tan decidida la congelación de embriones, si se prefiere la congelación de ovocitos, los resultados que ofrece en cuanto a preservación de la fertilidad no son tan excelentes como la congelación de embriones, pero son bastante buenos. De nuevo necesitamos un cáncer no hormonodependiente, necesitamos un tratamiento de fecundación in vitro después de la descongelación de los ovocitos y no se puede empezar el tratamiento oncológico inmediatamente. Hay que esperar pues, esas 3 semanas que requiere el proceso de estimulación para conseguir óvulos del ovario. La congelación de corteza ovárica es otra posibilidad en cánceres hormonodependientes y en situaciones de urgencia por el tratamiento, pero tenemos las mismas salvedades que hacer que cuando congelábamos tejido ovárico de una niña. No sabemos efectivamente si lo vamos a poder usar, no sabemos si va a dar resultado y no es aconsejable trasplantarlo o reimplantarlo en pacientes con cánceres, en algunos tipos de cánceres especialmente, que se asocian a cánceres de ovario, algunos cánceres de mama, por ejemplo. Todo el rato estamos hablando de que preservar la fertilidad pasa por la congelación y que los resultados son excelentes en cuanto a embriones, excelentes en cuanto a ovocitos. Pero ¿y esto por qué es? Pues esto es porque en los últimos tiempos se ha cambiado el método de congelar las células. Antes se congelaba de una manera lenta, se llamaba protocolo lento, y ahora se congelan de una manera ultra rápida, que se llama vitrificación el proceso. La diferencia es que para congelar células nosotros necesitamos deshidratarlas y a la vez que las deshidratamos, congelarlas. Si en el proceso de congelación lenta deshidratamos las células, las vamos congelando, pero siempre hay una proporción de células en las que queda agua dentro y se forman cristales, el agua cristaliza y rompe las estructuras de dentro de la célula. Con el proceso de la vitrificación, que es lo que estamos haciendo ahora, la célula se va deshidratando de una manera mucho más rápida y además se congela de una manera muchísimo más rápida, con lo cual no da tiempo a cristalizar el agua que queda, se forma una masa vítrea que no rompe las estructuras internas de la célula. Por eso la preservación de la fertilidad ahora ofrece muchas más garantías cuando hay que congelar embriones o cuando hay que congelar ovocitos, porque hemos conseguido una técnica de congelación que es realmente efectiva. La supervivencia de embriones con vitrificación ronda el 100%, con congelación lenta el 72%, que nos parecía muy buena, pero ahora vemos que no lo era tanto, que la hemos podido mejorar bastante. Igual que las tasas de gestación y las tasas de implantación. Igual pasa con los ovocitos. La tasa de supervivencia de los ovocitos con vitrificación está en torno al 70%. Hay grupos que tienen un poco más, hay grupos que tienen un poco menos, la media es esta. Pero es que hace unos años, hace no muchos años, probablemente 3, esta misma charla estábamos en un 51%, con lo cual hemos avanzado bastante en lo que es la congelación. Y todo gracias a este nuevo protocolo que es la vitrificación. Este es un pequeño esquema para explicar que todavía es algo más
algo más efectiva la congelación de embriones que la congelación de ovocitos. Si partimos de 10 ovocitos que sacamos del ovario de una mujer y decidimos congelar embriones, bien porque tenemos pareja estable o bien porque tenemos decidida la fuente del semen, tenemos una posibilidad de gestación acumulada del 80% en condiciones ideales. Esto es una paciente con un factor tubárico, un semen normal, o sea, son las condiciones, en los dos casos, condiciones óptimas. Podríamos acumular hasta un 80% de gestación con una sola punción ovárica. Si no tenemos una fuente de semen decidida y tenemos que recurrir a la vitrificación de ovocitos, la tasa acumulada de gestación va a rondar el 64%. Todavía es una buena tasa de fecundación. Quien quiera optar por este camino, desde luego, es una solución. No es tan buena como la de la congelación de embriones, pero es que la tasa de embarazo congelando tejido ovárico, pues a lo mejor ronda el 4%. Entonces nos estamos moviendo ahora, en estos tratamientos, sí estamos en un momento, en un tratamiento efectivo realmente, que se puede ofrecer como solución clínica. Lo otro son soluciones experimentales. Bueno, esto es simplemente para... debía haber venido antes esta diapositiva para explicar la vitrificación. Las células se deshidratan, se les saca el agua, intentando evitar que se formen cristales de hielo intracelulares que rompan las estructuras de las membranas, y eso se consigue congelándolas muy rápido y sometiéndolas a una presión osmótica muy fuerte que saca el agua de manera muy súbita dentro de la célula. Es el protocolo de la vitrificación. En conclusión, la mejor estrategia para preservar la fertilidad en pacientes con cáncer es la congelación de embriones y, en el caso de gametos, la congelación de semen. La congelación de ovocitos es una realidad que falta afinar. Esto es un poco coloquial, pero es para indicar que llegaremos a hacerlo mejor, pero todavía no está tan perfecta esta técnica, no es tan perfecta como la congelación de embriones. Y la criopreservación del tejido gonadal como fuente futura de gametos es un campo que es prometedor, pero que todavía no es una realidad. Hay niños nacidos con trasplantes de tejido ovárico, pero son muy pocos y el proceso no es reproducible y no es confiable todavía como para ofrecerlo como una alternativa clínica. Y con esto ya acabamos. Gracias.